Colectivo Aporía presenta Laberinto de Voces. Las letras llenan la hoja hasta el borde. El pequeño espacio resulta insuficiente. De estas páginas sombrías. Sin embargo, siguen llegando. No puedo detenerlos. Pues, igual al Saltan menos fuera de la hoja. empaparán su alma del mismo modo que el agua empapará el azúcar. Al pie de la palabra. Recomendaciones de la semana. ¿Sabías que? Recomendaciones de la semana. Laberinto de Voces. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda José María Melo. En una emisión más de Laberinto de Voces. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad, dentro de Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y los saluda también mi compañero. Hola, muy buenas tardes, Tomás David. Y este día tenemos como invitado al maestro y especialista en literatura mexicana, el profesor Jaime. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, el día de hoy, como parte de este ciclo de programas acerca del intelectual y la política, sobre todo en nuestro país, pues toca el turno al tema del papel del intelectual contemporáneo en la política mexicana, claro. Y bueno, hacemos un recuento de los programas pasados. Hemos estado hablando pues del intelectual dentro de la posrevolución. También hablamos la semana pasada del intelectual durante el movimiento del 68. Y pues bueno, ahora toca el turno de hablar del intelectual en nuestros días. ¿Qué ha pasado con esta figura? ¿Se le sigue considerando como intelectual? Hay quienes creen que existe un desencanto y que también la figura del intelectual está en decadencia. Sobre todo hay quienes miran eso desde Europa, y hay también quienes miran al intelectual en América Latina como una figura todavía bastante importante en el ámbito de la opinión pública. Y pues recordemos que el intelectual ha sido también a lo largo de la historia quien genera opinión pública. Es un personaje al que se le considera importante saber lo que piensa de ciertos temas, de ciertos ámbitos de lo que sucede en la política. Y bueno, pues maestro, ¿cómo ve el papel del intelectual primero, antes de abordar directamente al papel del intelectual en México? Bueno, yo pienso que el intelectual de una u otra forma siempre ha estado muy involucrado con el discurso del poder, ¿no? Con la acción del poder. Siglo XIX es un momento muy especial para todos los escritores, los pensadores, ¿no? Prácticamente toda su obra la basan de alguna u otra forma en defensa de un cierto grupo, ya sean liberales, conservadores, a los cuales pertenecían, y siempre estaban becados, ¿no? Porfirio Díaz fue el que les daba mejores becas, digamos, ¿no? Porque les daba o un curulo en el gobierno, etcétera, ¿no? Una diputación o una embajada, ¿no? Y ese era como un tipo de beca para la creación artística, digamos, ya que no existía como tal dentro del aparato mexicano, pero poco a poco va evolucionando, digamos, un poco la mentalidad. Los franceses fueron realmente los que inventan esta figura del intelectual como el líder de opinión, ¿no? Pasa algo, un movimiento, y inmediatamente a buscar al escritor, al intelectual más cercano, ¿no? O más conocido, para que dé su opinión sobre las cosas, ¿no? En el México contemporáneo yo diría que había varios, ¿no? Pero uno de los que se robaba las cámaras, el primero era Octavio Paz, y después era Carlos Monsiváis completamente, ¿no? Carlos Monsiváis, que hablaba en todo, era omnipresente. Recuerdo una entrevista de Juan Villoro, que cuando hacía un programa de radio en la UNAM, de repente empezaron a hablar sobre un tipo de literatura fantástica, etcétera, y de repente hablaba Monsiváis, ¿no? Para corregirles la nota y decirles, no, pues esto está bien, esto está mal, cuidado con esto, ¿por qué comentaron sobre el otro? Como de una especie del intelectual omnipresente que podía opinar de todo.
Y bueno, pues yo creo que poco a poco nos hemos ido deslindando de eso, ¿no? Ahora el líder de opinión, pues parece que es más un youtuber, ¿no? O Claro. alguien que está tuiteando y que, bueno, pues parecería que también esa actividad del intelectual ya queda un poco rezagada, más al ámbito de la escritura, y ya no es tan mediático, salvo por estas personas, ¿no? Que ahora están haciendo estos programas en la internet. Sí, a mí me gustaría agregar también que la figura del intelectual, pues, por supuesto, es aquella persona que trabaja con las ideas y lo hace por medio de la escritura o a través del ensayo, ¿no? Es muy importante esta visión de las nuevas tecnologías porque, como usted lo comenta, profesor, pareciera que el intelectual o la persona de opinión se manifiesta a través de un video de YouTube o por unos tweets, ¿no? Entonces, yo creo que también el medio por donde los escritores también están de alguna manera manifestándose está ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a mucha gente que pues si no hay una figura pública que aparezca en televisión o en radio, le van y lo buscan en las redes sociales, ¿no? Y sobre todo son estos personajes, estos escritores que no han tenido relevancia, que no han tenido la oportunidad de esclarecer, de tomar postura en su contexto y aportar, ¿no? También ideas que son de suma relevancia para la sociedad. Entonces, es importante que también, digamos, hacer una dicotomía entre el intelectual, el escritor y el filósofo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensa usted al respecto de eso? Bueno, yo creo que había este pleito que se llevó entre el grupo de Vuelta de Octavio Paz y el grupo de Nexos, cuando fue se invitaron a varios pensadores, ¿no? Que se les consideraba intelectuales, y dentro del grupo de Nexos, pues Camín, ¿no? Quedó fuera Carlos Fuentes, queda fuera Gabriel García Márquez, ¿no? Uh-huh. Y se invita a muchos intelectuales, Czeslaw Milosz, etcétera, ¿no? Entre Monte Albán, el escritor español, y se invita al peruano Mario Vargas Llosa, donde está esta muy conocidísima polémica, ¿no? Uh-huh. Entre las dos posturas, entre Octavio Paz y Vargas Llosa, que sale con la dictadura perfecta, ¿no? Y bueno, que no estaba muy lejos de la razón, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero yo creo que el día de hoy creo que estamos más bien buscando, o muchos de los que están en la red, también hay que reconocerlo, hay mucha basura, ¿no? Dentro de la red. Está muy politizada también la red, hay que tomar muchas distancias sobre las personas que escuchamos, que seguimos, ¿no? Yo creo que lo más pertinente para alguien que quiere ser líder de opinión es no caer en la charlatanería, en estructurar mejor su pensamiento, en ser crítico, ¿no? Porque lo vimos en las pasadas elecciones, ¿no? O sea, creo que volvió esa imagen del intelectual que debería estar comprometido con la causa, ¿no? Y si eres de izquierda, entonces si eres intelectual, porque apelan mucho a esta idea de Octavio Paz de los de la derecha no son personas de ideas, sino de intereses, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que ni siquiera tendríamos por qué estar pensando en la derecha, en la izquierda, sino que un intelectual debe de tomar una postura y desde ese momento ejercer una visión crítica, ¿no? Lo más alejados del poder. Y lo cierto es que dentro del mismo poder, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que ni los ricos ni los políticos se pelean realmente, ¿no? Sino que es parte de un juego, y que también dentro de la democracia no deberíamos de tomar posturas tan cerradas y estar más abiertos a la opinión del otro, y a partir de eso invitar a debatir y no a pelearnos con las ideas. Sí, precisamente, maestro, eso es algo que queríamos platicar, el tema de las posturas de los intelectuales. Hay quienes dicen que el intelectual, como usted mencionaba, es el único que toma postura de izquierda.
Y sí, yo creo que es completamente cierto que también un intelectual pues es libre de tomar una ideología, una postura y no casarse con alguna. Digo, puede ser que sea de izquierda o de derecha. Hay quienes, sobre todo en el siglo pasado, en el siglo XX, estaba completamente casada la idea de el intelectual es parte de la izquierda y es parte de una lucha, de una ideología a defender. Pero creo que digamos que en la segunda mitad del siglo XX, ya casi llegando al XXI, pues también se nota que muchas veces esta forma, digamos, este juego, como lo mencionaba, pues es algo que a lo mejor pareciera broma, pero es algo que los intelectuales, digamos, en ese momento no saben si están como en una disyuntiva, ¿no? Porque digamos que si te vas del lado de derecha, pues tienes el favoritismo, o de cierta manera conoces a lo mejor al político que te va a editar tu libro, que te va a abrir las puertas, que te va a dar te va a dar becas. En cambio, si estás también en contra de un régimen, de un sistema político, pues vas a estar también como de cierta manera en la sombra, ¿no? Un poco a la espera, a la expectativa de qué va a pasar, de que si me van a perseguir o no, si me van a matar, me van a desaparecer. Entonces yo creo que también podríamos considerar un poco eso, digamos, poniéndolo en el tema del intelectual contemporáneo. Desde mi punto de vista, el intelectual en estos días está, pues a lo mejor no tan cercano, digamos, a la política, no se mete mucho y pareciera más estar como que busca digamos, estar en lo mainstream, en esto de las redes, en quién te sigue más, cómo consigo una beca, cómo consigo que me publiquen, a qué feria me van a invitar. Entonces, de cierta manera esto influye, ¿verdad? O bueno, no sé qué ustedes qué piensen, Tomás, maestro. Bueno, fíjate, es curioso, ¿no? Como antes el intelectual, hablaban ustedes del filósofo, ¿no? Del escritor, ¿no? Estas figuras que se volvían como este pensador que podía ejercer una crítica o una visión sobre algún aspecto de la vida sociocultural, económica del país en el que vivía, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Se va quedando el papel para que alguien pueda opinar sobre la política al politólogo, alguien que estudió ciencias políticas, ¿no? Que puede hablar, etcétera, porque hay veces que el manejo del discurso creo que es lo que apantalla más, ¿no? Y que hay gente que queda perdida ante este manejo de un tipo de lenguaje especializado que tal vez pareciera muy hermético, que nada más es para ciertas personas porque son los que ostentan la verdad de cierto discurso, de cierto conocimiento, ¿no? Y por el otro lado, la figura del intelectual que queda en ver cómo promuevo mi obra, ¿no? Qué tanto me puedan seguir para que yo pueda obtener un beneficio a través de esto. Pero lo cierto es que las personas tan de ideas, si lo vemos en internet, no son los que ganan, digamos, los mejores ratings, ¿no? No hay personas que estén actualmente haciendo una crítica histórica o crítica intelectual o literaria y que tenga más de millones de seguidores, ¿no? O sea, a veces si llegan a 50 y es mucho, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente sí, la figura del intelectual se ha visto reducida en estos tiempos y queda la figura del líder de opinión que quiere abarcar absolutamente todo y principalmente política, que es lo que más genera, ¿no? Personas que te sigan o que te puedas volver alguien, pues, públicamente conocido. Sí, por supuesto, se crean nuevos noticieros, ¿no? Nuevas propuestas de información, y no sé, Pues, ¿qué te parece, Tomás, si vamos a escuchar los souvenirs literarios de esta semana y continuamos con precisamente esto del medio, ¿no? El soporte en el que se expresa el intelectual, creo que también es a considerar. Entonces, bueno, ahorita regresamos. Souvenirs literarios.
A lo largo de la historia se ha visto que por lo general los intelectuales han buscado asumir una actitud política, es decir, actuar políticamente. Pueden ser un factor político de cambio o de legitimación. Son ellos los que generan los conocimientos y las ideas que orientan y dan sentido a la praxis política y han desempeñado un papel de enorme importancia en la evolución de las sociedades. El intelectual se caracteriza porque tiene que responder reflexiva y justificadamente a dos preguntas. La primera, ¿cómo saber dónde está la verdadera justicia? Y la segunda, ¿cómo debe colaborar a instaurarla? De cómo responda a ambas preguntas dependerá el valor de su pensamiento, de su función social y de su acción. El intelectual tiene el poder de reforzar una ideología y una serie de creencias, o de cambiarlas mediante la crítica y la pedagogía. De ahí que sus grandes ámbitos de acción sean la expresión pública de sus ideas a través de distintos medios, libros, prensa, revistas, radio o televisión. Todo intelectual que en realidad se precie de serlo debe estar comprometido con la sociedad y no con un determinado partido. El poder de los intelectuales se expresa en su capacidad de generar ideas que influyan en la toma de decisiones, tanto para modificar como para justificar el aparato estatal y las relaciones de poder. Hoy por hoy, la figura del intelectual no tiene una valoración unívoca. Mientras unos solo ven en él al personaje molesto, incómodo, incluso frívolo, que desbarata cualquier proyecto por el simple gusto de llevar la contraria, para otros, el intelectual es la expresión de una audacia independiente y crítica, absolutamente imprescindible de un mundo que solo sigue la inercia de los intereses más poderosos. En el fondo, sin embargo, tanto los que denigran como los que ensalzan al intelectual están hablando del mismo personaje, de una figura ya estereotipada, que si para unos solo merece desprecio, para otros es respetada. Rosendo Bolívar Mesa. Pues ya regresamos después de haber escuchado los souvenirs literarios de esta semana. Y continuamos la charla. Les recuerdo también que estamos en vivo y nos pueden seguir en nuestra página también de Facebook, Colectivo Aporía. Ahí estamos subiendo todos los programas los días domingos. Y bueno, pues continuamos. Y estábamos hablando sobre pues el medio por el cual se expresa la opinión, por donde se expresa también el intelectual actualmente. Estábamos hablando un poco de las redes sociales, que es el medio ahorita donde todo mundo ya puede opinar. También eso también debemos de considerar. Y pues bueno, Tomás. Sí, también profundizando un poco en la distinción del intelectual, el escritor y el filósofo, habría que ser un poco puntillosos porque, bueno, el intelectual es la persona que opina, ¿no? No es el que crea o el que inventa, y eso es un poco el escritor, ¿no? También podemos encontrar en el escritor una postura crítica a través de su literatura, pero siempre en un contraste de la representación de la realidad. El intelectual es un poco inmediato. Quizá se asemeja también con el ensayista, ¿no? Porque a través de, como lo decía el maestro Jaime, a través del discurso maneja una idea y le expone, ¿no? al público. Claro, hay muchas cosas que considerar, ¿no? Viene a mi mente un claro ejemplo, ¿no? Hay un libro que se lo recomiendo mucho para todas las personas que usan de leer, realmente son dos, ¿no? Primero es Pez en el agua, la experiencia de Mario Vargas Llosa rumbo a la presidencia, ¿no? de su país, del Perú, que fue derrotado por el grupo de Fujimori, ¿no? Junto con Alan García, que bueno, después se vio quién fue Fujimori, ¿no? Y bueno, y después Mario Vargas Llosa, en un libro que salió hace como un año, donde lo invitan a Princeton a hablar sobre sus novelas, le preguntan precisamente sobre esta etapa, ¿no? Y él habla que muchas veces, ¿no? Se empezó a dar cuenta que dentro del oficio de ser político, ¿no? O de alguien que le gustan las letras, poco a poco se va deslindando de leer, ¿no? Y lo que más le había gustado en toda su vida era leer. Entonces dice que tenía que levantarse muy temprano a poder
leer principalmente poesía, porque no podía llevar una novela o un cuento y muchísimo menos escribir, ¿no? Él casi dice que no escribió nada, salvo que tomaba ciertas notas, etcétera. Entonces sí se dio cuenta que como el político o sea, como un intelectual, digamos, o un creador, va perdiendo ante esta imagen de la política. La otra parte era cómo se manejaba la verdad, ¿no? Dicen que muchas veces había un programa de radio donde se leían los cuadernos de don Rigoberto, ¿no? Que es una literatura erótica, ¿no? Entonces decían, ¿cómo este pervertido que habla sobre esto, etcétera, ¿no? Va a poder llegar a ser presidente, ¿no? Y era como la voz que apelaba, ¿no? A toda esta parte, ¿no? Y bueno, entonces, que tiraban muchas mentiras sobre lo que decían, y ellos siempre querían, ¿no? De alguna u otra forma llevar parte de la verdad, entonces no maquillaban cifras, ¿no? Entonces se dio cuenta también que al pueblo, si lo podemos llamar en esta gran masa, ¿no? En esta palabra tan abstracta, le gustaba más escuchar mentiras que una verdad, ¿no? Le gustaba más que Alan García y todo su grupo, ¿no? Que apoyaban a Fujimori, pudiera contar más mentiras y que eso era más importante para el pueblo que una verdad sin maquillaje, ¿no? Entonces, son de las experiencias que este escritor narra, y que bueno, que también ha sido, igual que Paz, criticado porque coquetean con el poder, ¿no? Y sobre todo con el poder que tiene que ver más con el pensamiento liberal o con la derecha, ¿no? Con la derecha, como actualmente, pues antes de lo que fueron las elecciones, claro, pasó con Vargas Llosa y sus declaraciones acerca de López Obrador, ¿no? Claro. Y que también, bueno, ahora recordando estas figuras que han opinado acerca de López Obrador, se me viene a la mente Roger Bartra. También ha hablado sobre López Obrador y de un regreso del PRI, digamos, se trata de, pues no sé si una crítica o simplemente una opinión, pero digo, también pasa esto, a veces los intelectuales o los escritores o personas que, digamos, también especialistas pueden en algún momento estar de un lado y de pronto pasan los años y después están del otro, porque al final de cuentas creo que somos seres humanos y pues cambiamos de parecer en cualquier momento, ¿no? Fíjate que sobre la izquierda mexicana yo siempre he tenido como mis posiciones, ¿no? Algo críticas. Me acuerdo cuando el EZLN se levanta, etcétera, vienen muchos pensadores o escritores de izquierda a conocer a Marcos, ¿no? Esta figura emblemática y etcétera. Entonces, entre ellos, Carlos Monsiváis, ¿no? Vázquez Montalbán, el escritor español, ¿no? Que hace novela policíaca y artículos, o sea, artículos para varios periódicos en España. Y junto con esta viejita Poniatowska, ¿no? Van a ver a Marcos, etcétera, ¿no? Y se cuenta cómo jugaban con ellos los zapatistas, porque les daban a hacer nada más girar vueltas, porque pues como viles intelectuales no sabían sobre el campo, sobre nada, entonces los traían dando vueltas a lo loco, sí, hasta que perderlos más o menos en 1 kilómetro y llevarlos a ver a Marcos, y luego llevaban sus libros como parte de ofrenda, ¿no? Ajá. Hasta esta figura mítica del jefe revolucionario, etcétera, etcétera, que es un poco la imagen del caudillismo, ¿no? Llamada. Sí, pues teníamos una llamada, pero creo que y bueno, sí, a ver, esperen. ¿Sí? Sí, permítame, ¿cuál es su nombre? Bueno, teníamos una llamada, pero hubo un problema. Colgaron y no pudimos escuchar bien, pero también los invitamos a que nos dejen un mensaje a través de las redes sociales. Ahorita es también muy rápido contestar de esa manera y leer lo que nos están escribiendo. Y bueno, retomando acerca de lo que estábamos diciendo, sí, yo creo que la postura es muy importante también. Digo, como veníamos diciendo ya, hay a veces cambios de pensamiento, de tendencias también según los intereses. Entonces, digo, también la misma gente a veces va creando tendencia, ¿no? Ahora también podríamos considerar
cómo reacciona la sociedad ante las opiniones de un escritor, de un filósofo. ¿Realmente son leídas? ¿Realmente son pensadas o puestas a consideración? Pareciera desde mi punto de vista que a lo mejor la gente ya no las está tomando muy en cuenta. O sea, son pocos realmente, quizá especialistas, los que se detienen a pensar en las opiniones, en las declaraciones de los que ahora llamamos intelectuales. Claro, yo creo que a veces, bueno, las pasadas elecciones yo creo que ya llevamos mucho tiempo en México dándonos cuenta que de repente hay un fanatismo, ¿no? Así por un líder político, ¿no? Que la gente piense que es como una especie de redentor y que nos va a sacar a todos adelante y etcétera, que es un sueño muy bonito finalmente, ¿no? Pero es muy utópico. Y de repente solamente quisiéramos escuchar cosas buenas, ¿no? Sobre el tema que a nosotros nos interesa. Alguien que esté en contra de eso, no escuchamos sus argumentos, lo echamos abajo, le tratamos de decir que es de lo peor, hablamos mil y un cosas sobre esta persona, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es un mal aspecto para la crítica realmente, ¿no? Para el pensamiento, en todo caso para la acción del pensamiento intelectual, porque si nosotros nos alejamos por fanatismo y no vemos las opiniones en sus dimensiones, ¿no? Y podemos dialogar con ellas a través de la palabra, del pensamiento, y podemos establecer los puntos de los que nos están diciendo y nosotros entenderlos, y a partir de eso entablar ese puente, ¿no? Con el otro, con el que piensa diferente a mí, con el que no lleva mis mismas ideas, y finalmente estamos haciendo el mejor acto de democracia cuando lo hiciéramos. De lo contrario nos cerramos y es como no querer ver cosas, ¿no? O justificar nada más a alguien, ¿no? Porque creo que así debe de ser, o pienso que todo lo que dice es perfecto y nadie lo puede criticar, nadie lo puede tocar, ¿no? Si caemos en eso, estamos cayendo en fanatismo, finalmente. Sí, claro, sí. Tenemos otra cápsula y vamos a escucharla. Es una recomendación de la semana. Mírales, 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 se ríen del pueblo. Usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener tu resignación bajo su control. Recomendación de la semana. Esta semana recomendamos La Revolución Inconclusa, del escritor mexicano José Manuel Cuellar Moreno. Porque en política las palabras sí importan. José Manuel Cuellar nos habla en La Revolución Inconclusa de aquel filósofo mexicano cuya pluma estuvo al servicio del partido oficial, Emilio Uranga. Hábil ideólogo de la revolución priista, interpeló a la Revolución Mexicana para legitimar, una y otra vez, la monarquía sexenal del único partido que ostentaba el poder. Hoy, a más de 100 años de su inicio, ¿cuántas y cuáles premisas revolucionarias siguen vigentes? ¿Será que la revolución debe quedar como un asunto olvidado en los anaqueles historiográficos? ¿Qué fue de nuestra tan nombrada revolución? ¿Dónde está? Definitivamente derrocó al porfiriato. Pero, ¿acaso habrá, malogradamente, devenido en eso que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta? La Revolución Inconclusa, de José Manuel Cuellar Moreno. Sí, hola, buenas tardes. Seguimos en este programa ya querido y muy escuchado, Laberinto de Voces, y vamos a retomar la conversación. La llamada telefónica fue inesperada y nos rompió un poco el hilo. Pero yo quisiera también comentar, agregar, que una de las funciones
del intelectual es que debe hacer teoría y también debe abrir una brecha de discusión para el público y debe ser un acto, como lo había dicho el profesor, democrático. ¿Qué podríamos agregar sobre esta figura del intelectual? Bueno, que también, ahora recordando un poco lo que decía José María de las pasadas elecciones, leyendo en la revista El Proceso, leí un artículo donde López Obrador llama a Enrique Krause un político orgánico del conservadurismo, ¿no? Y yo quisiera también poner en la mesa estudiar o analizar un poco esta figura del intelectual orgánico, ¿no? También lo podemos reconocer, por ejemplo, en figuras como Octavio Paz, que estuvo en una organización, estuvo a favor de un partido político como lo fue el PRI, y por ejemplo también Carlos Fuentes, y también la señora que mencioné hace rato, que hay mucha gente que le hace tanto ruido que se hable de Poniatowska y que no se juzgue el mal nivel literario que tiene, ¿no? Yo creo que sería muy interesante hacer algún día un programa y hablar realmente sobre qué tanto aporta la literatura Poniatowska, que no creo yo que sea al nivel de tener un premio tan prestigioso como el premio Cervantes, ¿no? Yo creo que hay escritoras mexicanas excelentes y que han sido dejadas de lado. Pasadas por alto también. Sí, pasadas por alto. Está Amparo Dávila, Rosario Castellanos, ¿no? Inés Arredondo. Tenemos y personalidades hoy en día que también son muchísimo más importantes e interesantes en su pensamiento, ¿no? Y en su escritura, ¿no? Como lo que juzga un premio como el Cervantes, ¿no? Que es la literatura. Y a lo que voy con esto es que no sé si ustedes vieron este documental de la muñeca tetona que sacó El País, pero que ya había sido promovido aquí en México, y donde se ve este coqueteo de muchas figuras, entre ellas Monsiváis, entre Aguilar Camín, ¿no? La misma Poniatowska, que están todos sentados en una foto justo momentos antes de que fuera elegido presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. Y tal parece que a todo mundo se nos olvida y nada más juzgamos a la figura de Octavio Paz, de Enrique Krause, ¿no? Yo no digo que son personajes que sí han coqueteado muchísimo tiempo con el poder, ¿no? Pero ¿qué escritor hoy por hoy no coquetea con eso, ¿no? O sea, yo tengo la imagen de Taibo II, ¿no? Todo el tiempo a favor de Andrés Manuel, etcétera, etcétera. Y yo creo que está bien que te identifiques como ser humano, como intelectual, con alguien, con unas ideas, pero yo creo que lo mejor de un intelectual, de un escritor, de alguien que puede ejercer una crítica, es no venderte, sino siempre mantener una opinión sobre esto, ¿no? Viene a mi mente un libro muy interesante que se lo recomiendo, se llama Persona non grata, de Jorge Edwards. Jorge Edwards fue como un agregado cultural, ¿sí?, de la embajada de Salvador Allende a Cuba, y a él le tocó todo presenciar en carne propia toda la forma en que el gobierno cubano empezó a volverse como paranoico, ¿no? De ponerles micrófonos por todos lados, de que no se podía hablar, no se podía criticar con él, se les invitaba a estas grandes charlas con el caudillo, con el jefe líder, con Castro, donde eran noches en vela, tomando con intelectuales, pero donde solamente se escuchaba a Castro hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces no había un diálogo, nada más era una forma de escuchar al caudillo, ¿no? Entonces él regresa con toda esta paranoia, el libro mismo lo cuenta, y en una fiesta con Carlos Fuentes, etcétera, ¿no? Les empieza a contar esto y como ellos todavía no se desenganchan de esta ilusión que es la izquierda, etcétera, ¿no? Latinoamericana, esta idea de progreso, etcétera, le dice, pues ni modos, mano, ¿no? O sea, muy, muy mexicano la forma en que hablaba Carlos Fuentes, ¿no? Pero lo cierto es que muchas veces los intelectuales, por comprar una idea, se alejan mucho de la visión crítica. Y yo creo que eso es lo único rescatable, digamos, en ese sentido de este pensador Octavio Paz, ¿no? Junto en esta idea del poder. Saben que
hay que estar en el peor, pero el intelectual sí siempre tiene que tomar una postura, que muchas veces no lo hizo, ¿no? Pero sí hay que estar un poco alejados para poder criticar, incluso si estamos a favor de algo, porque la crítica siempre, no la crítica, esta mala leche, ¿no? O sea, que existe muchas veces, ¿no? Sino una crítica con elementos, ¿no? Donde podemos poner los puntos sobre las IES y llevar a una mejora. ¿Y qué tanto? También viene a mí esto como pregunta para ustedes, para su auditorio, es decir, ¿qué tanto lo políticamente correcto hoy en día nos hace que nosotros no podamos expresarnos, ¿no? Como eso de que nos tachen de misóginos, de que no dijo bien la palabra exacta, no, lo que piensa está mal, sus visiones de derechas, ¿no? ¿Qué tanto, porque no estás conmigo, ¿no? ¿Qué tanto no puedo respetarte si tú tienes una visión y te llamo inorgánico del siglo XIX, ¿no? Sí, claro. No, y eso también, aparte, pues qué tanto puede construir, ¿no? También, o sea, si estamos hablando de proponer y de construir, pues eso creo que limita mucho tener una cierta, pues, barrera, censura, poner, estereotipar, también muchas veces hace que no se construya, que al contrario, ¿no? Sino que se vaya, pues ahora sí que desconstruyendo, y bueno, pues ya se nos está acabando también el tiempo, y pues nada más queda agradecer al maestro Jaime, a todos los radioescuchas, y sabemos que este tema pues da para mucho de qué hablar, es para tesis, dice Tomás, y pues esperamos que les haya gustado. Dejen también sus comentarios, también nosotros estamos abiertos al diálogo, a sus opiniones, porque sabemos que algo que queremos que crezca, solamente se va a poder si ustedes nos apoyan, y también vamos a considerar sus opiniones, sus sugerencias, y pues no sé, algo que quieran agregar, maestro Tomás. Bueno, pues yo solamente quedaría pensando en la figura de Alfonso Reyes, ¿no? Esta persona que a su padre lo matan en la escena trágica y que él hace una vida de intelectual, alejado completamente de la política, pero inmerso completamente en la vida literaria, ¿no? De su país y rozando con otros países, ¿no? Como España y este diálogo hacia Latinoamérica. Yo creo que esa es una gran figura de un pensador crítico y que decidió optar por la literatura, ¿no? Por el mundo que a él le interesaba, que eran las letras. Sí, porque creo que, bueno, no abordamos mucho este tema, pero hay, como menciona, escritores, pensadores que se alejan un poco, que no conocemos a lo mejor mucho de su postura, pero sí conocemos su obra, y en su obra es donde ahí podemos identificar cómo, ahora sí que de qué lado mascaba la iguana, ¿no? Sí, pues finalmente recordarles también que este programa es un programa que pues propone el diálogo, propone la conversación para enriquecer la conversación, el tema. Y bueno, quizá nosotros no somos intelectuales, pero tratamos de profundizar en estos temas, debatir, hacer un poco de crítica y por supuesto invitarlos a que se acerquen a la literatura. Pero somos lectores. Bueno, agradecemos a Cabina, Armando Pérez, Arturo Cervantes y Rubén Ojeda por los controles, y los dejamos con esta última cápsula que es una canción, ¿no? Con la que estamos acostumbrados a terminar el programa. No lo ando inaugurando, pero sí lo ando tratando de hacer un poquito comercial. Un instrumento que nació desde hace mucho tiempo. Creo que nació desde la época paleolítica este instrumento. Vulgarmente denominado como el cogote o el túnel de la cantada. En un lejano lugar retacado de nopales,
Había unos tipos extraños llamados intelectuales, se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos. Los veías en los cafés llenos de libros profundos y en eventos culturales olía conceptos rotundos, constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían se quedaban como absortos. Si veías tal escritura te sentías medio atontado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardíacos o prometeos. Tipos extraños siempre estaban cavilando, ya está cuando iban al baño se la pasaban pensando. Pensaban cuando comían en la esquina en el avión, pensaban cuando dormían, pensaban en el camión. Y entre tanto pensamiento, análisis y estructura, decían conocer la neta y hasta también la locura. Pero al llegar a su casa se liaban con su mujer, sintiéndose de otra raza, nunca daban para comer. Ya que en un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños llamados intelectuales. En un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños llamados intelectuales.